Bueno, uno de los temas que va a marcar sin duda este cónclave del 3 de agosto será el de la reforma laboral. Hay sugerencias al respecto para ver cómo se aborda el tema. El senador del MAS, Alejandro Navarro, propone la creación derechamente de un comité especial para debatir y analizar este proyecto antes de aquella cita oficialista. Claro, decíamos esta cita que se va a realizar el 3 de agosto, ya tiene fecha y se va a hacer en Cerro Castillo. Queremos conversar sobre este y otros temas de este segundo tiempo del Ejecutivo. Está para eso con nosotros el senador del MAS, Alejandro Navarro. ¿Cómo le va? Hola, senador, ¿qué tal? Bien, Paola. Bienvenido, Sebastián. buenos días. Gracias por la invitación. Senador, ¿en qué pie llega usted en particular a esta cita del 3 de agosto respecto a los conflictos que usted está viendo dentro de la nueva mayoría y a su propia relación con el resto del conglomerado oficialista tras el impasse que tuvo con esta moción de censura en el Senado? A ver, llegamos con la sensación amarga de que tenemos un problema y de que tenemos que hacer esfuerzos colectivos para resolverlo. Y en este sentido, creo que el proceso va a ser más vital e importante que el suceso, que el día del cónclave, porque claramente en ese día lo que se va a llegar es a ratificar los esfuerzos que a partir de ayer, que se fijó la fecha, hasta el 3 de agosto se hagan en torno a clarificar, primero a nosotros mismos, porque aquí, como lo ha dicho el Partido Comunista y el líder, no hay claridad de cuál es el ajuste de la reforma, particularmente la laboral, que ha tenido un proceso complejo. De lo económico se ha ido a lo político, es decir, de la necesidad de ajustar la reforma laboral, se nos instala Atelier diciendo de que podrían evaluar su permanencia en la nueva mayoría. Entonces yo siento de que hay que tener sumo cuidado de parte del empresariado, que está haciendo una legítima petición respecto a la economía, pero que tiene efectos políticos que ya lo quisiera la oposición. Entonces va a costar definir o percibir si este esfuerzo del empresariado que quiere reactivar la economía no está también impulsado por una sobreideologización del empresariado que es tuché completo, que es partida doble. ¿Sobre reaccionan los comunistas entonces a su juicio? No, al contrario, porque efectivamente esta presión ejercida sobre reformas laborales que fueron pactadas con los empresarios, fueron conversadas en su debido momento, y por tanto hoy día frente al nuevo momento económico se quiere dar un vistazo que yo considero apropiado, vamos a ver hasta dónde, pero la consecuencia es más dura, porque efectivamente si las reformas no se cumplen, bueno, no tiene sentido la nueva mayoría. Senador, antes de seguir con esa afirmación sobre si tiene o no sentido la nueva mayoría en tanto se tomen o no las reformas, quería que me quedó algo como en el tintero. Sebastián le hace una pregunta a cómo se siente usted en su situación particular y me quedo con la sensación de una respuesta que podría haber dado cualquier otro personero de la nueva mayoría. La pregunta es si usted se siente empezando este semestre como alumno condicional, por ejemplo. A ver, yo he estado condicional en más de alguna oportunidad cuando estuve en el liceo. ¿Tiene problema de conducta? No, estudiaba harto, me sacaba buenas notas, pero era un tanto intranquilo. Así decían mis profesores. Entonces, yo creo que ahora llegamos con la sensación de que hay que aprender a quererse, porque fue un trago amargo la salida de la vicepresidencia. Yo creo que perdimos todos, perdió el Senado, la política, porque hubo una sobrereacción. Y creo que esta sensación de que la mayoría le puede pegar duro a los pequeños, pero la mayoría, yo lo decía ayer en el comité político, hay algunos que han hecho declaraciones el día de ayer, dura, y no se escucha padre, cri-cri, ni una crítica. En circunstancias que algunos más pequeños tú haces una leve crítica y ya hay una reacción muy dura. Por lo tanto, la convivencia en una coalición está en el respeto mutuo, partiendo por la minoría, por cierto, y también por la mayoría. Por tanto, es una prueba de fuego el cónclave, porque en el proceso va a quedar claro si efectivamente esta coalición, Pacto Político Programático para Ignacio Walker, porque nunca ha tenido la definición de coalición, es capaz de enfrentar esta crisis con los elementos al cual llegamos. Es decir, mira, aquí se sacó un vicepresidente del Senado porque, comillas, pidió transparencia, habrá habido error o no error, pero cuando la exigencia ciudadana es transparencia, entonces el cónclave tiene que tener una percepción ciudadana. O sea, no puede ser juntarse los mismos a discutir entre nosotros si no hay sintonía entre los resultados del cónclave y la ciudadanía. No habrá servido de nada el esfuerzo, porque no nos juntamos para poder congraciarnos con el empresariado o con la derecha. Lo hacemos para poder ajustar las expectativas de la ciudadanía
que es la que hizo el pacto cuando votó por nosotros del cumplimiento de las reformas. Usted dice recién, partió diciendo que hay que aprender a quererse. ¿Cómo se condice esa frase de aprender a quererse con esta sensación de la que yo le hablaba justo antes de que empezaran a correr las cámaras sobre este matrimonio, esta nueva mayoría, que en la primera apretada de cinturón amenaza con volver a la casa de la mamá, digamos? O sea, un matrimonio que pasa por una apretura económica que le pasa a todas las parejas, Sí, claro. ¿no es verdad? La primera crisis, pero la han sorteado bastante mal, pareciera. Pero más que matrimonio, yo hablaría de acuerdo de vida en pareja en este caso. Como quiera, sí, Porque, puede ser. por la diversidad Puede ser. de los integrantes. Bueno, estamos en una prueba de verdad. Hasta ahora lo que teníamos era una situación en donde la crisis se enfrentaba, había cierto consenso, pero ahora se ha tensionado el ambiente y es bueno que sea así. Porque, en definitiva, mantener la credibilidad no es ocultar los problemas ni las diferencias, sino que más bien explicitarlas y superarlas. Por lo tanto, lo que ha hecho el Partido Comunista me parece bien, pero ojo, no hay que presionar ni al PC ni a la DC. Yo lo he dicho en alguna oportunidad. Extremos, claro. Este pololeo no es para que anden de la mano por la calle, lo que hay que tener es acuerdos políticos. Entonces, yo siento que hay un sector de la democracia cristiana, un sector que quiere en esta ocasión efectivamente ir más allá y traer de vuelta a la vieja concertación. ¿Qué significa ir más allá? ¿Quebrar la nueva mayoría? No, decir de que esta nueva mayoría no es tan necesaria, de que el Partido Comunista sí puede ir, pero nosotros vamos a sobrevivir, y ahí están las declaraciones de Guterres Martínez, que nos ha convertido en minoría de la noche a la mañana. Seguimos siendo mayoría en el Parlamento. Tenemos 21 votos en el Senado y mayoría de votos en la Cámara de Diputados. No culpemos a la derecha de lo que no somos capaces de hacer. Hoy día podemos aprobar la reforma sin necesidad de tener acuerdo con la derecha. Por lo tanto, es nuestro problema. Por tanto, el cónclave, que es la culminación de un proceso, tiene que llegar con muchas claridades sectoriales. Ayer estuvimos con la ministra de Salud, Carmen Castillo, viendo el tema de la ISAPRE, y el tema fue, a ver, que vamos a reformar la ISAPRE, bien, hay un abuso, pero tenemos un 80% en FONASA, que también tiene que tener ajustes y correcciones. En educación nos pasó que partimos por el lucro, y la verdad es que no por la calidad de la educación pública, y lo que podemos tener en marzo, a propósito del paro de profesores, es de que podemos tener un daño profundo, terrible a la educación pública por la fuga de estudiantes hacia el sector particular subvencionado, que hoy día ofrece una mejor calidad y es gratis también, porque el Estado le va a pagar. Entonces, viene el tema en materia de las reformas laborales o en tema de salud, ¿qué hay que hacer primero? Y en este sentido, sintonía con la ciudadanía. Pero ahí también viene una definición previa, senador, que tiene que ver con cómo se interpreta dentro de la nueva mayoría, por las distintas fuerzas dentro de la nueva mayoría, esta frase del realismo sin renuncia, que tiene tantas interpretaciones como interlocutores y como personas que la... Sebastián, en la concertación era lo autocomplaciente y lo autoflagelante. Hoy día los autocomplacientes son los realistas y los autoflagelantes los sin renuncia. Ha cambiado el tiempo, pero los conceptos siguen igual. Son dos almas que conviven permanentemente en la concertación. Y lo que Bachelet tiene que hacer es liderar. Y en este sentido yo creo que el rol de la presidenta Bachelet va a ser muy importante en el conclave. ¿Y cómo liderar con un 25, 26% de aprobación? Pero yo diría que liderar a su conglomerado, a quienes la llevaron a triunfar. Y en este sentido la presidenta se ha mantenido siempre al margen. Me explico. No es una protagonista de los problemas que hay en la nueva mayoría. Hoy día siento de que los problemas no son de la nueva mayoría, son del programa de gobierno y con la ciudadanía. La crisis institucional es con la ciudadanía. La gente desconfía no del Partido Socialista o el MAO o de la ADC, desconfía de todo lo que huele a autoridad, no importando el signo político. Por lo tanto, hoy día la presidenta ya lo ha dicho, bueno, ha tomado dos iniciativas. Primero sacó el equipo político y económico, hoy día ha planteado un segundo tiempo. ¿Y cuál es la respuesta del Parlamento? Yo, a propósito de lo que ustedes decían, esta cuenta pública no es la respuesta que yo esperaría, francamente. Bueno que fue para allá, no es una respuesta adecuada de un poder del Estado frente a la crisis. Yo hubiera esperado que hubiéramos tenido un acuerdo de limitar la reelección con retroactividad a partir del 2017 y que efectivamente hubiéramos dicho en esta cuenta pública, este Parlamento asume que tiene una conformación distorsionada por el binominal y de que se requiere un fuerte recambio. Entonces, ¿qué pasa con la sintonía con la ciudadanía? Porque de nuevo yo estoy de acuerdo con usted, senador, en que uno quisiera como ciudadano de repente escuchar y ver cómo se están haciendo cargo de los planteamientos de la Comisión Engel, por ejemplo, más que una cuenta pública con un homenaje a Parra, con todo lo que me gusta Violeta Parra. A todos. ¿No es cierto?
Pero ¿dónde está la sintonía con la ciudadanía? Entonces, además, en momentos en Además, que uno aparece... pagar una asesoría de imagen para mejorar el sistema exacto, corporativo. porque parece un poco, no es la dime vida. de qué te jactas y te diré de qué careces. Primera vez que tienen que hacer una cuenta pública cuando nunca se les creyó menos que ahora. Sí. Entonces... Bueno, yo diría que nos perdimos una gran oportunidad. Yo ayer no pude participar del almuerzo que invitó Patricio Walker, pero fueron todos, pero levanté al presidente. Aquí sí no hay una señal potente interna, acorde con lo que ha hecho la presidenta Bachelet, que es sincerar, que es sacar ministro. Esta cuenta pública va a ser un saludo a la bandera, no va a tener mayor trascendencia y es probable de que se inscriba como un acto sobre el cual la ciudadanía diga, pues, ¿para qué hicieron eso? En definitiva, empleen su tiempo mejor. ¿Le parece farandulesco? Yo creo que es un intento que tiene una buena fe, pero un mal desempeño, una mala decisión en torno... Pero no quiero, es un rato más, yo no sé si alcance a ir, pero creo que no era lo que se esperaba a la altura de lo que ha hecho la presidenta, que ha tomado decisiones dolorosas. ¿Y por qué? Porque aquello que sí se espera no están dispuestos a hacerlo. Los parlamentarios finalmente tiene que ver con perder poder. ¿Es eso lo que no están Creo que dispuestos no hay a hacer? Paola, no hay una cabal comprensión de la crisis. Hay quienes ¿Todavía? lo han dicho, decirle, mira, esto va a pasar, que creen que es una crisis más bien puntual, cuando yo digo que es una crisis no terminal, pero una crisis profunda de quiebre que tiene dos fantasmas. Yo lo he dicho, el populismo, es decir, aquí va a surgir un candidato presidencial, yo veo 9 sin crisis, aquí van a haber más de 15, y el abstencionismo, ya estamos en el 39, o sea, una democracia donde vota el 34%, es decir, 3 de cada 10 chilenos va a carecer de legitimidad. Y eso es peligroso para todos. Pero uno escucha las palabras de los parlamentarios y cuando se anunciaba la Comisión Engel, cuando se anunciaban ciertos proyectos de ley en busca de fortalecer la democracia y la transparencia sobre todo, había muchísima voluntad, pero al final parece que en el Congreso se diluye entonces. Sebastián, yo planteé, el MAS planteó de que el informe de la Comisión Engel fuera vinculante, porque la Comisión García Huidobro, la educación, él mismo dijo que el 30% de lo propuesto fue tomado y el 70% desechado. Sí. ¿Cuánto hemos tomado de Engel? Que creyó en algún minuto por su declaración, ya lo escuchaba, tenemos que hacer un trabajo serio, responsable, porque aquí tiene que haber un cambio fundamental. Yo decía, él no se da cuenta de que al final él no está decidiendo los cambios. Él va a hacer una propuesta y en el Congreso esto va a variar. Y ha sido así. Entonces, no hemos perdido una oportunidad, aun cuando creo que hay tiempo de recuperarla. Y el cónclave es una de las ocasiones respecto del tema de la acción ejecutivo y legislativo, parlamentarios y gobierno, ministros. Senador, se nos acaba el tiempo, pero quisiera terminar con una reflexión en torno a lo que usted acaba de decir. Usted dice, yo creo que todavía no hay claridad respecto a la profundidad de esta crisis. Yo no sé lo que es peor, pero quiero escuchar su opinión. ¿No hay claridad respecto a la crisis de verdad? O sea, ¿todavía los políticos no han entendido lo que está pasando? ¿O más bien entienden lo que está pasando, pero no están dispuestos a hacer nada por cambiarlo porque eso implica perder poder? Porque, mira, si el sol sale cada mañana, la verdad es que todos dicen, bueno, va a volver a salir la próxima. No hay una relación profunda, porque hay una desvinculación estructural. No hay ningún mecanismo en la Constitución política que posibilite la participación ciudadana. Y por tanto, los alcaldes han comprendido en señores feudales y la monarquía presidencial de la moneda se ajusta. Y por cierto, la distancia parlamentaria se ha consolidado. Creo que si el Parlamento no determina a corto plazo de que tiene que sufrir una transformación profunda antes de enfrentar las elecciones, podemos tener la crisis que te digo de abstencionismo profundo. Y siento que algunos parlamentarios que ya llevan, mira, yo llevo 5 periodos y hemos dicho, estamos disponibles al 2017, decir, no vamos. ¿Y quién decide cuánto duran los parlamentarios? Bueno, una asamblea constituyente, un proceso constituyente, y no los propios parlamentarios que deciden ante sí mismos cuántos periodos tienen en el Parlamento. Creo que era una muy buena oportunidad y yo no la desecho. Y creo que después de la evaluación de la cuenta pública se puede abrir un debate interesante en torno a decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Parlamento si quiere recuperar la credibilidad de la gente? Por lo menos en el cónclave, este 3 de agosto, lo que vamos a buscar es recuperar la unidad de la nueva mayoría y la confianza de la ciudadanía. Por tanto, es tan importante lo que hagamos ahora en salud, en educación, con la ministra del Trabajo, para aclarar si vamos a renunciar o no a lo que prometimos a la ciudadanía. Y yo soy de los que digo, no es porque sea autoflagelante o esté con los sin renuncia, pero creo que renunciar a la reforma va a equivaler efectivamente a un suicidio político de la nueva mayoría. Senador, gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Gracias a usted. Buen día. Buen día.